nuevo programa de Cirugía 24 Horas. Soy la doctora Milagros Quinto. Quiero agradecer a todos nuestros nuevos seguidores por todos los mensajes que nos han puesto en el YouTube y vamos a responder todas sus preguntas. Y gracias porque nuestra familia sigue creciendo. El tema central de hoy es varices y tenemos un invitado muy especial, el cirujano cardiovascular, el doctor Iván Gutiérrez. Y al final tenemos una paciente para poder analizar acerca del diagnóstico de lo que son las varices y todo lo que el doctor nos puede ofrecer. Y ahora vamos con las preguntas de la calle. El día de hoy, para poder responder las preguntas de la calle, tenemos un invitado muy especial, el doctor Iván Gutiérrez, cirujano cardiovascular. Doctor, muchas gracias por estar acá con nosotros en Cirugía 24 Horas. Vamos a responder algunas preguntas de la gente en la calle. Con mucho gusto, doctora. Pregunta número 1. Hola, doctora Milagros. Mi pregunta es, ¿las varices son hereditarias? ¿Qué dice, doctor? ¿Podemos heredar las varices? Las varices hay dos factores, un factor primario y un factor secundario. El factor primario definitivamente está la herencia, ¿no? Hay un gen recesivo que predispone que la enfermedad se dé hasta una cuarta generación, es decir, de los abuelos a los bisnietos. De cada 4 hijos, uno puede presentar este problema porque es un gen recesivo. Y un factor secundario que ya lo vamos a ver. Muy bien. Pregunta número 2. Hola, doctora Milagros. Quisiera saber si las varices solamente dan mujeres. ¿Es solamente de mujeres o también hombres lo pueden? Es un paradigma que pensamos que solamente las damas, los varones, también lo pueden presentar, y dentro del estudio epidemiológico de cada 4 mujeres, 2 varones pueden presentar. Mira que está subiendo el rango por muchos factores. Aparte del sedentarismo, la falta de actividad, el factor genético. Así es. Pregunta número 3. Hola, doctora Milagros. Mi pregunta es la siguiente. Si paso mucho tiempo con las piernas cruzadas, ¿puedo sufrir de varices? ¿Tener las piernas cruzadas puede provocar varices, doctor? Eso es lo que sucede inclusive con las personas que viajan muchas horas, ¿no? Están sentaditos o cruzan las piernas, etc. Lo que está pasando es que está generando una obstrucción del retorno venoso. Lo importante es de que ese factor de estilo de vida, que no se sume al factor genético y puede presentar las varices. Exacto. Pregunta número 4. Hola, doctora Milagros. Mi pregunta es, ¿el uso de las medias panties me dan varices? ¿Las medias panties apretadas pueden provocar? Unas medias ajustadas generan una compresión extrínseca y podrían producir una obstrucción de la circulación, mucho más si son medias no adecuadas, si el paciente en el tiempo tiene un factor genético predisponente. Pero, sí, se podría sumar. Pero también tenemos las medias antiembólicas o las medias que son especiales también para varices, ¿correcto? Que tienen una presión adecuada para poder evitar. Lo que pasa es que las compresiones siempre deben ser adecuadas. Recordemos que el peso de nuestro cuerpo siempre está abajito, en el tobillo. Las medias tienen que tener una característica especial y muchas veces las panties no las tienen. Exacto. Pregunta número 5. Hola, doctora Milagros. Mi pregunta es, ¿las varices son signos de envejecimiento? ¿Qué dice, doctor? ¿En pacientes jóvenes también puede haber varices? Eso es lo más sorprendente porque el estilo de vida de las personas y el automatismo evitan la actividad física, y eso obviamente es un factor que se suma a la presencia de las varices. Muchos jóvenes vemos ahora que tienen varices. Cuidado. Pregunta número 6. Hola, doctora Milagros. Mi pregunta es, ¿el tratamiento de los varices es muy largo? ¿Qué dice, doctor? ¿Hay tratamientos largos o depende de cada caso? Cada caso es individual, realmente no podemos formalizar un protocolo específico. No es lo mismo un paciente con varices que sea joven, o un paciente adulto, o un paciente reumático, o un paciente con otros factores. Es muy importante una historia clínica y determinar. Generalmente hoy por hoy con el advenimiento tecnológico se acorta el tiempo de tratamiento, menos efectos secundarios, los resultados son bastante funcionales. Exacto, todo depende del tipo de paciente. Pregunta número 7. Hola, doctora Milagros. Si tengo pesadez en los pies y en la pantorrilla, ¿es varices? ¿Qué dice, doctor? ¿Es uno de los síntomas? Efectivamente, es la sensación de pesadez, cansancio, tanto en el tercio inferior, la pantorrilla inclusive, ¿no? Entonces, se suman los factores, ¿no? Entonces, avisa, nos avisa. De plomo, ¿no? Exactamente, nos pesa la pierna. Nos pesa la pierna, así es. Pregunta número 8. Hola, doctora Milagros. Mi pregunta es, ¿tengo que bañarme con agua caliente para desinflamar las varices?
¿Qué dice, doctor? ¿Agua caliente? Todo o lo fría? contrario, el agua fría produce una vasoconstricción, el agua caliente dilata lo que ya está dilatado y aumenta más la enfermedad. Hoy por hoy la hidroterapia es parte de un proceso de recuperación, pero a ducharse con chorro fuerte y agua fría va a mejorar. Eso va a mejorar mucho más. Pregunta número 9. Hola doctora Milagros, mi pregunta es si las varices se curan con el tratamiento de ampollas. ¿Se necesita solamente ampollas o depende de cada caso? Todo depende de cada caso. Hay venas muy gruesas, llamadas tronculares, que sí necesitan un procedimiento mayor. Hoy por hoy las cirugías como que han cambiado un poco los esquemas, ¿no? Ahora se trata la causa real del problema, porque todo lo de afuera es simplemente un efecto. La causa está dentro y hoy hay procedimientos muy nobles para esto. Exacto. Y pregunta número 10. Hola doctora Milagros, mi pregunta es, ¿los tacos altos son malos para las varices? ¿Qué dice, doctor? Totalmente, porque nuestra circulación, a diferencia de otros factores, necesita un movimiento muscular. Cuando caminamos, levantamos y bajamos el talón y los músculos de la pantorrilla o gemelares impulsan la sangre como si fuese un sistema de bomba de retorno. Pero cuando los taloncitos están muy altos por ese taco alto, estos músculos que impulsan la sangre se quedan elevados, contracturados y afecta totalmente la circulación. Muy bien, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctora. Ahora vamos a la entrevista central. Varices. Ahora vamos con la entrevista central con el doctor Iván Gutiérrez, cirujano cardiovascular. Muchas gracias, doctor, por estar acá en Cirugía 24 horas. Y yo creo que la pregunta con la que debemos de comenzar y para que el público nos pueda ver y nos pueda escuchar en realidad es ¿qué son las varices? Las varices es una enfermedad de nuestra circulación que afecta principalmente a las venas. Propiamente dicho, es la dilatación anormal de las venas. Recordemos que nuestra circulación está compuesta de arterias, venas y los linfáticos. Cada una tiene una función determinada. Así como las arterias van a irrigar, llevar el oxígeno a toda nuestra anatomía, las venas van a recoger lo que ya fue consumido. Por lo tanto, el problema principal está en el drenaje. Esta dilatación definitivamente, doctora, afecta la velocidad de la circulación, porque ya no pasa a ese elemento importante llamado flujo y se convierte muchas veces en un retroceso de la circulación. Es decir, la sangre en vez de que suba, se queda en la piernita. Por gravedad, nuestras piernas son las que más van a estar afectadas, y no solamente en el tema de las varices, sino de muchos problemas circulatorios. Doctor, ¿usted consideraría que es una enfermedad crónica? Se va a convertir en una enfermedad crónica definitivamente porque no nos avisa, no nos despierta. Es una enfermedad silente que cuando ya está prácticamente presente, vienen ya los síntomas característicos, que es esa sensación de pesadez, cansancio, calambre, adormecimiento, sensación de quemazón en la planta de los pies y toda una cadena de signos también, ¿no? Entonces, afecta definitivamente, y eso se da porque la sangre, al no subir a la velocidad, genera una sensación de asfixia. Nosotros llamamos la famosa hipoxia tisular de los tejidos, falta de oxigenación, y no por la irrigación, sino por el drenaje. Por el drenaje. Doctor, ¿y la insuficiencia venosa es lo mismo que varices? Es obviamente parte de eso, ¿no? Parte. Así es. La palabra varices es la dilatación de la vena. Y la insuficiencia venosa es la afectación de las válvulas. Es una enfermedad que afecta todo un conjunto de aspectos, de signos, de síntomas característicos, de lesiones en la piel, de sintomatología de pesadez o parestesia, le llamamos en medicina, y todo un conjunto de cosas. Es un sinónimo característico de la enfermedad. En otras palabras, la insuficiencia venosa produce varices. Va a producir varices en realidad. Doctor, y acerca de lo que es la incidencia, ¿es muy frecuente aquí en el Perú? Bueno, es muy frecuente acá. Generalmente hablamos de factores de raza. Hablamos generalmente en las personas de las mestizas, por ejemplo, se produce más. Pero si hablamos de estilo de vida, el sedentarismo es una de las causantes secundarias que despierta el factor primario. Porque el factor primario definitivamente es el factor genético predisponente. No todos los gorditos van a tener varices. Exacto. No todos los que toman café o fuman su cigarrito van a tener varices. No todas las personas que están muchas horas en una sola posición van a tener varices. Son los que tienen el factor genético predisponente, es la que va a debutar con la enfermedad con este estilo de vida. Pero son factores de riesgo. Por ejemplo, el embarazo. Yo estoy embarazada. ¿Tengo yo riesgo de tengo problemas de insuficiencia venosa ahora que estoy con mi gestación?
Si hay su psicoprofilaxis, por ejemplo, que lo está llevando adecuadamente, no se va a presentar. Si usa sus medidas de compresión preventivas a que se pueda manifestar después, lo que sucede es que hay un factor de los cambios hormonales. Los estrógenos y progestágenos producen una dilatación anormal, que son hormonas que normalmente se da fisiológicamente en el embarazo para que el bebé pueda alimentarse, que sus arterias y sus vasos sanguíneos puedan llevar los elementos que puedan crecer. Pero existen otro elemento en el caso de las embarazadas, doctora, que es la presión negativa. Es decir, el crecimiento del bebé va a presionar hacia adentro, hacia el abdomen, y detrás de nuestro abdomen hay vasos tan importantes que al colapsarse por el efecto parcial del embarazo, va a producir una hinchazón en las piernas. Es como si estuviera pisando una manguerita y no dejo pasar el agua, pero el extremo proximal comienza a hincharse. Una vez que el paciente da luz, doctora, y no hay factor genético, prácticamente no hay efectos secundarios, pero si hay un factor genético, quedan con sus varices, a veces la trombosis, se ha visto casos, por ejemplo, que es una consecuencia de este problema. ¿Y el tabaquismo, doctor, que lo mencionó? La nicotina definitivamente es un vasodilatador. Si hay un factor predisponente, definitivamente va a aumentar más los riesgos de las varices, ¿no? El tabaquismo, el alcohol, por ejemplo, también. La alimentación inadecuada, los alimentos no tan naturales, que no tengan fibras, porque recordemos que la vena está compuesta por un músculo, tanto el músculo circular como el longitudinal, pues están unidas entre sí, fibras musculares, que el factor genético hace que estas fibras musculares pierdan su ion calcio, que une los músculos y se rompe y se dilata. Entonces muchas veces damos tantas medicinas para las varices, pero se convierte muchas veces, doctora, en placebos, es decir, en sintomáticos. Yo creo que la mejor medicina definitivamente es el estilo de vida y la buena alimentación. Fibras, frutas, verduras, alimentos sanos que mejoran esa unidad fisiológica del músculo, ¿no? En las venas. Doctor, y acerca de las úlceras por varices o por insuficiencia venosa, ¿qué nos puede decir? Es una de las complicaciones. Sí, definitivamente la complicación más compleja y muy triste en muchos pacientes porque tienen años y años con esta herida que no se cierra. Y es muy común que se dé en el tercio inferior de la pierna porque hay mayor hipertensión. Es como un globito que tanta resistencia hay que se rompe. Y este globito, la sangre se extravasa y se oscurece la piel. Se llama hemosiderina, un pigmento que es muy común que se dé. Pero a su vez esta falta de oxigenación produce lesión en las células de la piel. Se llama hipertensión venosa y por lo tanto el primer paciente siente un prurito muy intenso, le pica porque no hay oxigenación. Los microorganismos de las uñas ingresan a la piel y se produce todo el ciclo inflamatorio y posteriormente el ciclo infeccioso. Se convierte en una celulitis y cada vez va aumentando como una cadena evolutiva, ¿no? Entonces hay formas y maneras ahora, pero sobre todo enseñar al paciente que tiene el factor genético predisponente a la mejor forma de cuidarse, que justamente con estos programas, doctora, enseñamos a los pacientes a la prevención. A la prevención. Doctor, y por ejemplo, el público que nos ve en casa, ¿puede tener los síntomas de tener varices o insuficiencia venosa, la pesadez, el hormigueo? Y puede ser que no tenga ninguna varice visible, ninguna arañita, ninguna telangiectasia. ¿Eso es posible? Hablamos mucho, doctora, del diagnóstico diferencial, descartar si es. Hay síntomas muy semejantes, como por ejemplo pacientes que tienen lo que llamamos la neuropatía, problemas de columna y se produce dolores en las piernas, sobre todo en la cara externa. Doctor, me quema demasiado la cara externa, mis deditos me duele, me quema la planta del pie. Evaluamos si no hay varices. Entonces el problema está más arriba. Nosotros llamamos acá, los llamamos los dolores tipo arco reflejo. Siempre pongo un ejemplo claro, doctor. Imagínense que el foquito es nuevo, pero no prende o parpadea. Es que el problema no está en el foco, el problema está en el enchufe, que no hay un buen contacto eléctrico. Igual sucede, nos duele las piernas, evaluamos, no hay nada. El problema está más arriba. Doctor, ¿hay algún tipo de examen de laboratorio que se puede hacer para poder diagnosticarse las varices? ¿Cómo se debería hacer el diagnóstico? Nosotros hablamos, por ejemplo, cuando esta enfermedad evoluciona y se llama el síndrome postrombótico, ¿no? Es decir, en un momento tuvo un coágulo que obstruyó la circulación y se armó la úlcera y comenzó a prenderse. Siempre indicamos nosotros el perfil de coagulación, no solamente para descartar que hubiera un problema de trombosis o trombofilia, sino principalmente para saber
¿Qué tratamiento nosotros vamos a encaminar? Porque uno de los objetivos del tratamiento es obviamente eliminar la varice, pero dentro de la varice o de la vena hay sangrecita. Entonces, cuando se genera el efecto térmico, etcétera, va a formarse un coagulito. Entonces, tenemos que ver si el paciente tiene algún factor de riesgo o si antecedentes que ha tenido anteriormente alguna enfermedad tromboembólica. Porque recordemos que una de las causas de la trombosis venosa, doctora, son las varices. Exacto. Hay pacientes que fallecen, no se dan cuenta, pero es una embolia pulmonar, un paro cardiorrespiratorio, pero sin embargo, ¿cuál fue? Un problema de varices. Un problema de varices, exacto. ¿Y la diabetes, doctor? Es un factor principalmente arterial. La diabetes afecta definitivamente la irrigación, más no el drenaje. Y obviamente la insulina, que es importante y hay una deficiencia de esta, no genera un metabolismo y las grasas se acumulan principalmente en las arterias fundamentales importantes. Igualmente, así como la varices tiene una evolución, la diabetes también tiene una evolución. Le vamos a un problema neuropático o un problema infeccioso. Entonces, el paciente empieza a tener mucho dolor y luego ya no siente nada. Y puede pisar un clavo, una plancha quemada, etcétera, y no siente absolutamente nada. Y es muy peligroso. Son manejos totalmente diferentes, pero es importantísimo siempre evaluar y diagnosticar, porque hay pacientes diabéticos que pueden tener varices. Exacto. Y acá ponemos en el factor, la balanza, el factor riesgo-beneficio, ¿no? Cuáles son las prioridades, y eso va a depender muchísimo de la experiencia y la experticia del médico tratante. Claro. Doctor, ¿y qué examen auxiliar usted les pediría a sus pacientes que vienen a la consulta, ¿no? Para ver si tienen varices o tienen algún tipo de insuficiencia venosa. Aparte de los exámenes auxiliares hematológicos, es muy importante pedir un examen funcional y fisiológico que es hoy por hoy la ecografía Doppler vascular. Es un diagnóstico no invasivo, no necesitamos colocar e inducir ningún tipo de medicamento como antes lo decíamos en las famosas flebografías, ¿no? Y nos permite visualizar en tiempo real dónde está la falla en profundidad, nos permite medir el flujo sanguíneo y también nos permite visualizar claramente si está dilatado o no y dónde está ubicado. ¿Y cuál vendría a ser el tratamiento médico al comienzo, al principio cuando viene un paciente? Lo importante es enseñar al paciente a cambiar su estilo de vida, evitar el sedentarismo. Yo le recomiendo, me acuerdo que nuestros maestros inclusive nos decían, si tienes un paciente de varices, que haga reposo absoluto, que eleve la pierna muchas horas y así va a mejorar. Y caramba, no mejoraba, al contrario se trombosaba, porque sangre que no se mueve, sangre que se coagula. Exacto. Lo que pasa, doctorita, es que la diferencia principalmente es que nuestra circulación venosa no funciona con el reposo, sino con la actividad física. Cada movimiento muscular estimula que la sangre pueda subir, inclusive cuando respiramos. Este músculo diafragmático eleva la sangre en forma ascendente. Entonces, ¿qué ejercicios usted le recomendaría a los pacientes que deberían hacer, que nos está viendo el público? ¿Qué ejercicios serían más adecuados en pacientes que tienen varices? Por supuesto que sí. Aquellos ejercicios que hay movimiento y consumo de oxígeno. Ejercicios aeróbicos y dinámicos. Poco peso y más movimiento. Saltar, bailar, correr, gimnasia, etc. Pesas no recomendamos porque sobrecarga lo que ya está cargado. Sí, está cargado. Doctor, y acerca del tratamiento quirúrgico, ¿cuál vendría a ser el tratamiento quirúrgico más adecuado para estos pacientes? Hoy ha evolucionado tanto, doctora, la cirugía endovascular, que son los procedimientos casualmente a través de sistemas de catéteres que ingresan por las venas y ubican dónde está la fuga, las venas perforantes que le llamamos, ¿no? Que obviamente no las vamos a poder ver. Necesitamos la ecografía, nuestra herramienta principal, la radiofrecuencia, justo lo comentábamos, que es tan importante porque cada vez evoluciona más y tiene menos efectos secundarios y sobre todo menos recidivas. El láser, que es la luz intensa pulsada, muchas veces lo usamos para las arañitas vasculares, y también las embolizaciones, ¿no? Entonces se suma. Hoy por hoy se pregona muchísimo los tratamientos híbridos, es decir, combinar las herramientas terapéuticas mínimamente invasivas para que el paciente se recupere. Antiguamente el paciente tenía que estar 7-8 días hospitalizado, con los dolores, con muchas veces el sangrado que tuvo. Hoy por hoy la recuperación simplemente son en muy pocos días. Doctor, ¿y cuáles vendrían a ser los cuidados postoperatorios que deben tener en cuenta los pacientes? Lo primero, aunque no lo crean, estos procedimientos es evitar estar postrado. Los músculos estimulan el sistema circulatorio. Cada contracción muscular genera un masaje interno, estimulando que la vena coagulada eliminada por el tratamiento
cada vez se recupere mejor. Y evita obviamente el estancamiento de sangre. Las compresiones son fundamentales. La elastocompresión en el postoperatorio es fundamental para conservar mejor la obliteración de la vena. La alimentación, evitar alimentos irritantes. Muchas veces usamos nosotros en los anestésicos la adrenalina, ¿no? Pero a veces son un poco cruzan, hacen efectos cruzados de efectos alergénicos. Entonces alimentos naturales hasta que metabolice todos estos productos que usamos en el procedimiento y el paciente pueda mejorar. Doctor, y acerca de las complicaciones, ¿qué complicaciones podemos tener con una cirugía de varices? Bueno, si el camino no está adecuado, son complicaciones leves y complicaciones moderadas, no son grandes complicaciones. La primera es una flebitis, la inflamación de la vena, que se puede tratar con el médico con experiencia, tratar ese factor de riesgo que pueda presentarse. Muy pocas veces se ha visto, doctora, tromboembosis venosa profunda, ¿no? En estos procedimientos, sobre todo cuando se excede de los tratamientos como por ejemplo los esclerosantes, hay grandes cantidades, prácticamente extravasa la fuerza de presión y puede ingresar al sistema venoso profundo y producir una trombosis, en la cual el médico inmediatamente tiene que saber actuar manejando muy bien la anticoagulación. Muchas veces el láser es tan irregular, la vena y puede producir una quemadura superficial, pero se pueden solucionar todos esos aspectos. Claro, lo que dice el doctor en realidad es muy importante, ¿no? Con el uso, por ejemplo, de los productos que hacen las esclerosis, en realidad tienen que ir con especialistas capacitados, porque en realidad un mal uso de estos puede provocar consecuencias y que no se manejan en forma adecuada, que pueden traer muchas complicaciones posteriormente. Por eso es que es muy importante tener especialistas que en realidad vean este cuadro de varices, traten esto, ¿no? Tanto de lo que es el láser, la radiofrecuencia y la escleroterapia que nos explicó muy bien el doctor. Ahora en nuestra siguiente secuencia tenemos una paciente que ha traído el doctor muy amable, el doctor Iván Gutiérrez, en el cual nos va a explicar acerca cuál vendría a ser el diagnóstico, los tipos de venas que hay y los tipos de tratamientos también que tiene el doctor en Flebocenter. Estamos en la última parte del programa y el doctor Iván Gutiérrez ha sido muy amable de traernos una paciente para que nos pueda explicar acerca de cómo se hace el diagnóstico y los tipos de tratamientos que nos puede ofrecer. Muchas gracias, doctor. Nuestra querida amiga, el día de hoy ha venido acá a visitarnos, bueno, para considerar qué importante es un buen diagnóstico. Exacto. Tenemos un diagnóstico clínico, donde el médico evalúa al paciente número uno si hay un edema o no. Es muy común que la parte inferior de la pierna se hinche porque la sangre no sube a la velocidad normal. La circulación se vuelve lenta, pero por el factor de gravedad, nuestras piernas son las que más sufren. Efectivamente, y eso va a producir síntomas de asfixia. El calambre que siente nuestra querida amiga, el adormecimiento, la pesadez, son síntomas de falta de oxigenación. No por la irrigación, sino por el drenaje. Está afectado a nuestras venas, que totalmente van a limitar, y nuestra querida amiga tiene definitivamente el inicio de la primera etapa de la enfermedad. Nosotros hablamos de las telangiectasias. Las famosas arañitas. Exactamente, que muchas chicas no les gusta, pero eso evoluciona, doctora, y puede terminar en venas de mayor calibre, como son las venas reticulares, que nuestra amiga ya está debutando con este problema y nos dice que tiene la sensación de pesadez, cansancio y calambre. Una vez que evaluamos clínicamente al paciente, vamos a pasar al diagnóstico muy importante, que es la ecografía Doppler vascular. Hay que entender que el problema externo es la evidencia de una enfermedad que no está generando un funcionamiento interno. Por lo tanto, la ecografía nos permite visualizar cómo está la circulación profunda, cómo está la perfusión, cómo está el manejo y la velocidad circulatoria y dónde está realmente la falla. Un ejemplo sencillo, doctor. Imagínese usted que la pista se inunda. Entonces, obviamente no sabemos, la solución no sería recoger el agua. No. La solución no sería eliminar las varices externas. Hay que ubicar de dónde está generando esa fuga de agua. Y la ecografía nos permite visualizar dónde están esas venas perforantes y palmar un buen tratamiento. Una vez que ubicamos la fuga internamente, vamos a tratar con diferentes procedimientos médicos que cada vez, doctora, se vuelven mínimamente invasivos.
Ya no es esas cirugías prolongadas, donde hacemos las sangrientas. safenectomías Sangrientas. y etcétera, y el paciente quedaba con dolor por mucho tiempo. Sí. Hoy la tecnología nos da la posibilidad de tratar estas telangiectasias con lo que es el famoso termolisis, la solución a través del láser. Fototermolisis, luz, calor y eliminación de la varice. Es una luz que atraviesa la piel y va cauterizando estas arañitas vasculares. Pero las venas de mayor calibre las tratamos con las embolizaciones. Aquellas inyecciones que se aplican y muchas veces o cada vez está evolucionando más el tratamiento de la escleroterapia. Como ven, es importante entender, pero si nuestra querida amiga tuviera las venas de mayor calibre, obviamente plantearíamos otro tipo de tratamientos. Hoy por hoy usamos lo que es la cirugía endovascular con catéter. El catéter ingresa por dentro de la vena siempre con la guía ecográfica, porque serían nuestros ojos donde vamos a visualizar claramente dónde está la falla. Y disparamos obviamente el láser. El láser, como le dije, es una luz. Un ejemplo sencillo, doctora. Imagínese usted que coloca un palito de fósforo encendido dentro de una bolsita de plástico. Ese plástico no se va a dilatar, más bien se va a arrugar y contraer. Esa vena abierta cuyas válvulas no funcionan y en vez de que suba la sangre regresa, o en vez de que ingrese hacia el sistema profundo y vaya al corazón, sale hacia afuera y produce todas las molestias, la cerramos. Exacto. Entonces ya no necesitamos abrir, hacer cirugías prolongadas y la recuperación realmente es bastante noble y bastante rápida. Doctor, y acerca de lo que es la radiofrecuencia. Es una gran alternativa. La radiofrecuencia son ondas, obviamente, cánulas que ingresan desde la región de la rodilla y van tratándose. Cada 7 centímetros disparamos la radiofrecuencia, la vena se oblitera, seguimos bajando y todo con la guía ecográfica. Exacto. El efecto de estas ondas electromagnéticas produce un efecto de vasoconstricción sostenida y sobre todo que es una recuperación. Pero hay que entender algo, doctorita, a veces la vena no es un tronco recto, sino es muy lobulado e irregular. Entonces a veces tenemos que salir y entrar, y acá es la gran diferencia de que cada paciente debe ser visto en forma muy individual. Eso es muy importante. Así es. La evolución de la cirugía vascular realmente es tan importante que nos permite dar herramientas terapéuticas para una recuperación estética, pero sobre todo una recuperación y un tratamiento funcional. Exacto, doctor. Doctor, muchas gracias, doctor Iván. Un honor, doctor, estar en este programa. Maravillosamente feliz. Estoy muy contenta de que nos ha podido dar una explicación muy completa. En realidad, muchas gracias también a nuestra paciente por ayudarnos. En realidad ya ustedes ya saben todos los tratamientos que hay para varices, hay diferentes tratamientos, cada paciente es individual. Exactamente. Hay que ir con profesionales, así como el doctor Iván Gutiérrez. Por favor, doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, cómo no, doctora, y permíteme invitar porque nosotros tenemos una gran responsabilidad social. Entonces, si usted, señora que nos ve, señor que nos ve, ha soñado alguna vez tratarse, los invitamos a Flebocenter. Si me permite dar el teléfono, realmente es una oferta maravillosa porque durante todo este mes la atención y la consulta es totalmente gratuita y no solamente eso, doctora, sino también la ecografía vascular. La ecografía Así vascular, que no lo pierdan. Sí, llámenos al 01-346-0745, repito, 01-346-0745, o visítenos aquícito nomás, en la avenida Javier Prado, 3345, San Borja. En realidad, muchas gracias, doctor. En verdad es un beneficio para todos ustedes. Una ecografía, una ecodoble vascular es bastante costosa. Y el doctor, muchas gracias por ofrecerlo acá en Cirugía 24 Horas para todo nuestro público. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.